Hoy vengo a hablarte en este segundo vídeo del curso de Introducción a la Aromaterapia sobre las propiedades de los aceites esenciales y para qué sirven los aceites esenciales, para qué están indicados. Pues quédate que te lo cuento. Bienvenida a Conoce tu Esencia. Hoy voy a contarte un poco más en profundidad sobre los aceites esenciales, cuáles son sus propiedades y ¿para qué sirve? Bueno, pues vamos a hablar sobre las propiedades de este botecito. Bueno, de lo que va dentro de este botecito, de los aceites esenciales. En primer lugar, podemos comentar que son líquidos. Como veis, son líquidos. Hay algunos que son más densos que otros, como por ejemplo la mirra, que si utilizáis este aceite esencial, por ejemplo en cosmética, pongamos, y lo vais a incluir en una crema, tenéis que estar con el tarro así 3 horas hasta que caiga la gota, porque es muy denso, pero merece la pena, pero es muy denso. Los aceites esenciales no son grasos y se evaporan con bastante facilidad, son muy volátiles. Problema, que como te dejes el tarrito un poquito destapado, cuando vuelvas a por tu aceite esencial después de 2-3 días, o un poco más quizá, a lo mejor te encuentras que la mitad del tarro ha desaparecido. Así que precaución al cerrar el tarro, que el botecito que esté bien cerrado para que no se nos escape ni una gotita de este aceite esencial, que es oro puro. El aroma del aceite esencial depende mucho del año en que esté cosechado, por eso es importante que esté el lote en el aceite esencial, porque dos aceites esenciales de un lote distinto pueden oler perfectamente distintos o ligeramente diferentes, porque ese año se haya cosechado con mayor lluvia, porque ese aceite esencial esté cosechado en un lugar más alto que otro. En fin, que pueden variar por muchísimas cosas. Las propiedades van a ser las mismas, pero es verdad que el aroma puede variar en algunos casos ligeramente y en otros sustancialmente. Es cierto que tienes que tener un olfato muy enseñado a identificar los aromas para poder notarlo. Por lo general tú hueles un aceite esencial de hierbabuena y apenas vas a notar la diferencia. Si comparas uno con otro de distintos lotes a la vez, pues a lo mejor sí que unos tengan un olor más potente, otros menos, pero en general cuando tú te compras un aceite esencial no estás comparando, pero sí que existen estas variaciones de olor, simplemente para que lo tengáis en cuenta, porque a lo mejor lo estáis usando no sé, en un aceite de masaje o algo así, y dices, uy, pues es que este producto me huele menos fuerte o menos intenso que el que me hice anteriormente. Pues puede ser por eso. Pero no te preocupes, que las propiedades siguen siendo las mismas, que es lo importante. Algo muy importante que voy a repetir muchas veces durante el curso. Los aceites esenciales no son hidrosolubles. Esto quiere decir que no se disuelven en agua. Cuando queráis utilizar un aceite esencial, siempre tenéis que utilizar una base grasa como un aceite vegetal, por ejemplo. También se pueden disolver en alcohol, aunque va a costar más que disolverlo en un aceite vegetal. Los aceites esenciales pueden tener colores diversos, es decir, por ejemplo, el más obvio, la manzanilla azul. El aceite esencial de manzanilla azul es azul, y ya está. Hay otros aceites esenciales que tiran a verdoso, por ejemplo la bergamota o por ejemplo el limón, tira más amarillento. Hay otros que no tienen color directamente. Por último, dentro de este apartado de propiedades de los aceites esenciales, comentaros que los aceites esenciales tienen un tamaño muy chiquitito, un tamaño molecular muy pequeñito, entonces penetran muy fácilmente en la piel. Por eso, una de las vías que se utiliza para aplicarse los aceites esenciales es la vía tópica, porque van a traspasar la barrera que nos aporta la piel muy fácilmente. Vale, pues habiendo visto esto, esta parte de propiedades de los aceites esenciales, vamos a ir ahora a para qué sirven, para qué los podemos utilizar. Los aceites esenciales están formados por un montón de moléculas. Siempre van a tener algunas en mayor cantidad que otras. Van a ser más ricos en unas moléculas que en otras. Y en función de esto van a tener unas propiedades terapéuticas u otras. Precisamente por esta razón es tan complicado el realizarlos sintéticamente,
porque es muy complicado meter dentro de un producto sintético tal cantidad de moléculas de las que está compuesto un aceite esencial. La cuestión es que todas estas moléculas que forman el aceite esencial tienen como una sinergia entre sí, que lo que hacen es que el aceite esencial sirva para muchas cosas. Un mismo aceite esencial te puede servir, como decía en el vídeo anterior, como antibiótico, como antiinflamatorio, como relajante muscular, como antiacné. Como se puede utilizar en diferentes ámbitos y tiene esa cantidad de moléculas tan amplia, se puede utilizar terapéuticamente en muchos aspectos y por tanto lo podemos usar en nuestro día a día en múltiples cosas. Y de esa manera conseguir que nuestro cuerpo retorne el equilibrio que debería de tener. Porque para mí el objetivo principal de los aceites esenciales es que nos encontremos en equilibrio. Son equilibradores, tanto a nivel físico como a nivel emocional, como a nivel mental, como a nivel espiritual. Porque no solo los podemos utilizar, como decía, a nivel físico, como a lo mejor en un principio y yo misma podía creer, a nivel... yo lo utilizaba en las cremas faciales, en los geles, en fin, a nivel cosmético. Pero no, actúan en un nivel mucho más allá, actúan a nivel emocional, para equilibrar los chakras, para que a nivel espiritual estemos más conectadas, más centradas, más con los pies en el suelo. En fin, como decía, que se pueden utilizar para un millón de cosas. Y lo mejor de todo es que los aceites esenciales no van a crear un enganche, es decir, dependencia ni emocional ni dependencia física a esa sustancia, sino que va a mejorar nuestro estado de ánimo sin provocarnos ningún tipo de emoción negativa, aunque también tengo que decir que es cierto que hay algunos aceites esenciales que nos pueden remover un poquito. Hay momentos en los cuales pues, los chakras pueden, aquellas que creáis en todo el tema espiritual de los chakras, hay chakras que se bloquean. Entonces, ¿qué sucede? Que el flujo de energía no fluye de la manera que tiene que fluir. ¿Qué va a hacer este aceite esencial? Desbloquear. Cuando desbloquea, inevitablemente a ti te va a remover. Y tú te puedes sentir ese día pues un poquito... con una sensación un poquito desagradable. Que no es que el aceite esencial te cree esa emoción negativa, porque lo que te está ayudando es a encontrarte mejor mañana. Pero en ese momento tiene que hacerte eso para desbloquear ese flujo de energía. Entonces hay veces que podemos oler un aceite esencial, que este aceite esencial nos remueva, que nos lleve a recuerdos incluso que no son agradables para nosotros, porque ni siquiera lo relacionemos con ese olor, pero en nuestra cabeza está. Nuestro cerebro funciona por asociación. Entonces, si en un momento de tu vida tú tuviste una mala experiencia y resulta que olía en ese momento a limón o que tu mente, tu cerebro detectó ese olor a limón, cuando tú huelas a limón te va a llevar a ese momento. No a ese momento en sí, sino a esa emoción que tú tuviste en ese momento. Por tanto, el olor a limón te va a desagradar muchísimo porque a lo mejor pues, se te puede poner un nudo en el estómago, te puede revolver un poco. Todas esas emociones hay que tratar de sanarlas. Y la mejor manera de hacerlo es trabajar con ese aroma que te hace sentir ese malestar. Poco a poco, día a día, si queréis en otro vídeo hablamos más de cómo tratar este tipo de cuestiones. De hecho, yo soy la primera que, por ejemplo, he trabajado muchísimo con el aceite esencial de cedro, porque, bueno, me estoy yendo del tema, pero es que es una curiosidad que me resulta interesante. El aceite esencial de cedro está relacionado con la época del nacimiento, del parto. Yo tuve un parto muy malo, tuve sufrimiento fetal, lo pasé muy mal y mi madre también. ¿Qué sucede? Que el cedro de alguna manera, sin yo saberlo, me lleva a ese momento.
¿Qué hacía? Revolverme el cuerpo, no podía, unas ganas de vomitar. En fin, un cuadro, cada vez que olía cedro o algo relacionado con el cedro, porque claro, como el cerebro asocia, ya cualquier aroma lo va generalizando y cualquier aroma relacionado con el cedro ya me creaba ese malestar, no el mismo nivel, pero ese malestar. Y poco a poco lo he ido trabajando y habréis visto en algún vídeo, por ejemplo, a nivel capilar, porque el cedro es una pasada si tienes el pelo rizado para tener volumen en el pelo, pues yo lo puedo utilizar. Hace unos años ni me lo habría planteado, ni me habría planteado comprarme ese aceite esencial para tenerlo, cuando es buenísimo en muchísimos aspectos, a nivel de retención de grasa, por ejemplo, en las piernas, que a mí me sucede, pues eso, pues para el cabello y bueno, para 1000 cosas más. Pero yo jamás me habría planteado utilizarlo porque me revolvía muchísimo y en cambio trabajando con ese aroma que no es agradable durante el primer momento, pues puedes ir avanzando con él y rompiendo esa asociación con ese recuerdo, de alguna manera, negativo. Y ya está, ya vuelvo al tema. ¿Para qué sirven los aceites esenciales? ¿Para qué los podemos utilizar? Bueno, pues lo podemos utilizar a varios niveles. Como antiinfecciosos de amplio espectro, bien sea como antivirales, como antibióticos, como antiparásitos, como antifúngicos. Por ejemplo, un antibiótico muy potente, porque es muy potente, es el orégano compacto. Pero bueno, también hay otros como el clavo, la canela. Lo que pasa es que con estos aceites esenciales sí que hay que tener especial cuidado porque son dermocáusticos. El clavo no tanto, lo es, pero no tanto. Pero por ejemplo la canela y el orégano son muy dermocáusticos. Entonces, a nivel cutáneo, yo no aconsejaría usarlos a no ser que estén muy diluidos. ¿Para qué sirven también los aceites esenciales? Pues son inmunoestimulantes, es decir, van a potenciar nuestro sistema inmune. Un inmunoestimulante por excelencia es el aceite esencial de Ravinsara. Es mano de santo como inmunoestimulante. También hay otros como el mismo orégano, el eucalipto radiata, el árbol de té, etc. También pueden ser antivirales y aquí entran gran parte de los mismos del grupo anterior: Ravinsara, el eucalipto radiata, el niauli, que es fundamental en temas de gripe, etc. Hay aceites esenciales que se pueden utilizar como antiinflamatorios para que desinflame la zona en la que tenemos dolor o tengamos inflamada. El aceite esencial de Gaulteria, el aceite esencial de manzanilla romana o el aceite esencial de lavanda son muy útiles en este aspecto. Ahora que seguimos en época de catarros, resfriados, etcétera, que hemos pasado un invierno yo creo que bastante duro, que es raro el que no haya caído, que no haya caído, enhorabuena, porque telita con el invierno que hemos tenido. También se pueden utilizar los aceites esenciales como anticatarrales, mucolíticos y expectorantes. Un ejemplo de ellos es el pino silvestre, el eucalipto radiata o el laurel, por ejemplo. También se pueden utilizar para combatir el dolor como antálgicos, analgésicos, incluso algunos como anestésicos. Un ejemplo de este último es el clavo, que se utiliza a nivel bucal para cuando hacen un empaste o te van a realizar cualquier tratamiento en la boca, el aplicárselo antes para que no pasemos dolor. Bueno, mientras que el dentista esté trabajando en nuestra boca. También pueden ser antiespasmódicos y aquí sí o sí el mayor antiespasmódico por excelencia del mundo mundial de los aceites esenciales es la lavanda, Lavandula angustifolia. Siempre que se tengan retortijones de tripas, malestar, espasmos musculares a nivel contractural o yo qué sé, te duele la espalda, lavanda, sí o sí, lavanda. De aquí no me apeáis del burro, incluso aquellas que nos guste. Lavanda, de verdad, el mejor. Dolores menstruales, lavanda. Os dejo el enlace por aquí arriba de el remedio para aliviar el dolor menstrual,
que ya os adelanto que es con aceite esencial de lavanda. Se pueden utilizar también como calmantes nerviosos. El primero, la lavanda, no, pero hay muchos más. El petit grain mandarino, la manzanilla romana, el neroli, la mejorana. Como veis, hay algunos que están en diferentes niveles, por esto decía en un principio que se pueden utilizar el mismo aceite esencial para diferentes cosas y por tanto no hace falta tener una gran cantidad de aceites esenciales en nuestro botiquín, sino que con algunos que sepamos elegirlos medianamente bien, a lo mejor con 10 aceites esenciales te puedes apañar bastante bien para tener un botiquín que te puede servir para prácticamente todas las dolencias que puedas tener e inclusive a nivel emocional y mental y espiritual. Bueno, también tienen los aceites esenciales acción circulatoria, es decir, también se pueden utilizar para que el aparato circulatorio actúe de modo correcto con algunos aceites esenciales, como por ejemplo el ciprés o el niauli. Y bueno, por último, a nivel digestivo también podemos tratar ciertas patologías con aceites esenciales como pues, puede ser la menta piperita para los ardores de estómago o el dolor de estómago o una digestión difícil, la albahaca exótica, la manzanilla, en fin, que tenemos variedad. Es muy difícil sintetizar para todo lo que sirven los aceites esenciales. Yo principalmente me he centrado a nivel físico, pero no quiero cerrar este vídeo sin recordaros que a nivel mental, por ejemplo, cuando no nos podamos concentrar, cuando nos cueste encontrar el equilibrio mental, cuando estemos en un torbellino emocional, para todo esto también nos va a servir, porque los aceites esenciales nos ayudan a equilibrarnos en todos los aspectos que pueden. Si a ti se te ocurre algún ámbito y tengas duda de si puedes aplicar los aceites esenciales o no, escríbemelo en comentarios, porque seguro que encontramos un aceite esencial adecuado para ese momento o para esa actividad o para previo o posterior a esa actividad, en fin. Mi misión de estar aquí es ayudaros a todas vosotras y de alguna manera a mí misma también. Compartir es vivir. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Seguiremos hablando de aromaterapia, de aceites esenciales y de cómo utilizarlos en nuestro día a día y pues aprendiendo un poquito más, porque la información es poder, ya sabéis. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Chao.